La ría de Leo es mucho más que un accidente geográfico. Es un ecosistema vivo y una vía de comunicación esencial. Su forma alargada, con zonas de aguas tranquilas y otras donde las corrientes se intensifican, la convierten en un desafío para los navegantes. Durante siglos, sus puertos naturales ofrecieron refugio a los marineros, mientras que las corrientes y las mareas dictaron las rutas más seguras. La ría no solo es un testigo del paso del tiempo, sino también una fuente de inspiración para quienes habitan sus orillas, que han aprendido a convivir con su belleza y sus retos. Eu o primeiro que fago ao levantarme pola mañá é levantar a persiana e mirar para Castropol e para Ribadeo. A ver, que coño, pois hai este bote aquí, que bote sería, ou porque virían as lanchas estas, porque vai haber vento, ou porque... Vamos a ver, a relación mía co río é desde que nacín, desde neno, porque meu padre faía botes e lanchas, primeiro en Salías, despois aquí, e entón tuviche toda a vida, vinculado á ría. A ría o que foi sempre, porque é que lo colliche desde neno. Se non estabas vendo facer botes, ibas aos aguillolos. Se non ibas aos aguillolos, ibas aos mejillois. Estabas na ría todo o tempo. E nosotros máis porque estábamos ali na beira del mar, estábamos... A ría, bueno, pues as mareas é importante porque asómbrate verla, a marea bimba vaciada e de repente inundacións por aí, ¿no? Cuando sube a marea. E dá unha libertad pues, cando hai mareas que para navegas hasta 12 km ría adentro, en un bote de verga. E cando está a marea baixa, pues dá para marisquear, antes íbase uns botes, cruzabas al tesón e xa te dedicabas ao marisqueo, a coller almejas, pillolos. E para navegar con as mareas altas, e con mareas baixas tamén se navega, pues, conocendo bien os canales, pues, que non variaban, agora están moi cambiados, como estaban nos años 50 ou 60. Os años estaban casi todos conformados en el mismo, pero ahora al hacer obras e máis na ría, pues os canales cambian. Foi para min botarme días, fines de semana enteros por aí, desde Rinlo hasta Tapia e buscando as pedras, ir pescar incluso con él, sacar rebolidas en a ría, a vela. Eso non lo fai todo o mundo. Lo fundamental que la hace especial es que es una ría que es frontera entre dos comunidades autónomas. Es frontera con Asturias y Galicia. Luego la hace especial la gente, sus gentes, gente marinera, con tradición marinera de toda la vida. Yo cuando llegué aquí, pues al principio te parece gente ruda, gente un poco muy suya, pero luego cuando tienes contacto con ellos y hablas con los oriundos de aquí de la zona, son gente encantadora. Cada espacio náutico es particular, ¿no? Y en este caso la ría es una ría muy particular, es suficientemente hondable, son casi 10 kilómetros, pero es estrecha. En general es un espacio náutico bastante ceñido y sobre todo a medida que nos vamos adentrando en el estuario tiene problema de calado serio que todos conocemos, ¿no? Los problemas de arenamiento que reducen precisamente el calado de las embarcaciones que pueden llegar a esos puntos, ¿no? Eso condiciona, es evidente. Luego es una ría también que tiene una gran influencia de las mareas, al tener muy poco fondo tiene una gran fuerza de influencia de las mareas, ¿no? Que llega a alcanzar incluso los 5 nudos, que no es cosa baladí. Y luego tiene unos vientos dominantes que también nos marcan, ¿no? Un viento fundamentalmente del sur en invierno, y luego muy cambiante en época de verano y de otoño, que claro, eso también condiciona y eso también motiva indirectamente que la vela latina perdure, ¿no? Que es un espacio en el que las condiciones náuticas que te ofrece una vela latina, para empezar, que es muy fácil de virar, es muy fácil de ceñir y es muy fácil, más sencillo al menos, de navegar contra el viento, pues sea un elemento óptimo para un espacio marítimo como este, ¿no? Y
quizás ese es parte del éxito y de la perduración de esta tradición, ¿no? que tenemos hoy en día ya declarada y protegida como patrimonio inmaterial. La Ría de Leo, frontera natural entre Galicia y Asturias, guarda en sus aguas siglos de historias sobre la relación del ser humano con el mar. Desde los primeros pescadores que aprovecharon la riqueza de sus aguas hasta el comercio medieval que conectaba esta región con otros puertos del Cantábrico, la navegación en la ría ha sido un motor de desarrollo económico y cultural. A lo largo de los siglos, veleros, embarcaciones mercantes y pequeños barcos pesqueros han surcado estas aguas, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las necesidades de cada época. Cada barco que navegó aquí dejó un legado que aún resuena en las comunidades ribereñas. La primera actividad a vela que se conoce en la ría la conocemos a través de los materiales arqueológicos que aparecen en las intervenciones, fundamentalmente de los castros de la Edad del Hierro que están alrededor de la ría, ¿no? El castro de Taramundi, el castro de Esteiro en Tapia y el castro de As Grovas en Ribadeo, que ofrecen en sus intervenciones arqueológicas materiales que datan de la Edad del Hierro, ¿no? De hace unos 2500 años y que vienen de origen, es un origen mediterráneo y tienen que venir por fuerza por comercio marítimo. Pero también es probable y muy probable que la navegación date de mucho antes, ¿no? Por paralelos de otros espacios náuticos, de otros espacios en los que sí que se han encontrado restos. Sabemos que la navegación a vela funciona de una manera más o menos constante en espacios restringidos, como puede ser la Ría de Leo, pues con seguridad desde el Neolítico. Cuando estuvimos con Proyecto Argos haciendo investigaciones sobre los naufragios y que se originaban en el estuario de Leo, tanto en la parte gallega como en la parte asturiana, pues ahí fue donde encontramos muchísima información. Se sacaron datos de naufragios. Los naufragios obviamente eran embarcaciones a vela, o sea que hay constancia histórica de estos acontecimientos, incluso de batallas que hubo en este estuario. Gran parte de la investigación y de los datos que se sacan de los archivos históricos. La primera cultura, aparte de la cultura autóctona, ¿no? De la población local, lógicamente, que sería la que más frecuentaría esa interacción, ¿no? Entre las dos riberas de la ría, desde luego la primera que sabemos que efectivamente estuvo por allí, o precisamente a través de esos materiales arqueológicos que sí ha tenido esa relación comercial, que ha venido por fuerza, por mar, es fundamentalmente los fenicios, ¿no? Los fenicios a través de ese comercio atlántico, ¿no? Que se irriga desde la zona de Túnez y luego desde la zona de Cádiz con Gadir, que traen materiales de origen mediterráneo, de origen púnico, producido por ellos, manufacturas, y también seguramente algunos de los materiales griegos que encontramos también, griegos tardíos, que encontramos también en esos castros que decía, ¿no? Con lo cual sabemos con seguridad que por lo menos a partir de ahí hay una relación comercial que viene por vía marítima y luego evidentemente se intensifica con Roma y explota, ¿no? A nivel comercial y a nivel de relaciones ya con el mundo mediterráneo de manera constante, ¿no? En la antigüedad, los botes de vela desempeñaron un papel esencial en la vida cotidiana de quienes habitaban a orillas de la Ría de Leo. Estas embarcaciones, movidas por los vientos del Cantábrico, eran herramientas versátiles y fundamentales para tres actividades principales: la pesca, el transporte de pasajeros y el recreo. Eu creo que a primeira actividade que se feían os botes era para pescar. Pescaban, porque eu creo que había máis pescado que hai hoy. Na ría e en todo. E despois había os que andaban al cangrexo, de inverno dedicabanse a andar collendo o cangrexo, con nasas. Anduveran as anguilas, anduveran a moitas cousas. O que iba moito era lavadejo. Que me acordei aos años 50, aos años 60, 50, 60, utilizábase para pasar xente, o sea, pasábase ganado. Eu, vamos a ver, recordo de que pasar vía un paisano con los años 50, 50 y pico, vía un paisano con el caballo y subiese el caballo y el paisano en el bote y cruzaban hacia ría y seguían ruta para Mondoñedo, para donde fuera, ¿no?
Sabemos por la documentación que existía un comercio y una relación entre las dos orillas, ¿no? Entre las dos partes de la ría, muy constante. Embarcaciones de pequeño formato, también pequeñas embarcaciones de pesca, pero realmente no sabemos sus características formales, ni evidentemente tenemos planos, ni tenemos esas evidencias arqueológicas. Y del mismo modo sucede una cosa similar con el tema de los sistemas constructivos, ¿no? Suponemos por otros paralelos cómo era el sistema constructivo de ese tipo de embarcaciones que debían navegar en esas fechas en la ría, pero no tenemos ninguna evidencia física, ninguna evidencia arqueológica que pueda demostrarnos exactamente cómo era, ¿no? En cuanto a características formales, me refiero. A mi experiencia por placer, eso está claro, porque me dediquei a outra cosa, pero sí me coincidiu con meu padre e meus tíos e un primo en os botes de vela. O sea, eu non podía traballar porque con 7, 8 años non podes traballar. Afición moita llevo a vela guapa para a ría. Por exemplo, a vela cangreja, que sí, moi bien, pero xa é máis traballosa, xa a vela latina todo o mundo aprende a andar con ela, e rápido. Pois para mí significalo todo. Lo primeiro, que vivín de feir botes toda a vida. Lo segundo, que me gusta. De hecho, xa te dixen, eu teño un bote en Figueiras. Ahora non salo, pero salín. E lo tercero, que dá gusto ver a ría cando hai unha regata de 20 botes, como o tía Javi unhas fotos, con 20 ou 30 botes, ves a ría toda, ves a Ribadeo, ves a Castropol, é para morirse del gusto que che dá velo. O meu interés por a vela naceu da familia, porque xa meu avolo, os irmãos de meu avolo, meus padres, meus tíos, e de pequenos, de nenos, pues aprendimos a andar en los botes. Mi relación con la navegación a vela empezó ya de chaval, de jovencito. Los veranos, yo no soy oriundo de Castropol, nací en Oviedo, pero sí veníamos los veranos a veranear aquí, empezamos viniendo a veranear a Figueras, pues veíamos las embarcaciones de vela ya desde muy jovencito, verlas navegar por la ría, y realmente pues empezamos con la navegación a vela con los Optimis, con embarcaciones que había de vela deportiva más bien que vela latina. Os botes siguen sendo os mismos que fía meu padre, porque de hecho as plantillas que estamos usando eran as que tía meu padre. E as que usamos meu irmão e eu son as mismas, e as que está usando o Martín son as mismas. Hai que mirar que os botes antes eran para traballar, entón non estaban feitos máis vastos, máis vastos, non tan refinados, ahora están moi pulidos, máis lijados, pero lo que é en formas en el obra viva é lo mismo, cambia el obra muerta porque é como un mueble, o sea, danlle outra forma, danlle outro dibujo, outra forma de colocar as maderas. La navegación a vela prácticamente no ha evolucionado. O sea, es una de las navegaciones más tradicionales que hay. Sí, en algunas técnicas, vamos a decirlo, en algunos materiales, pero los barcos fundamentalmente eran de madera ya desde la época de los romanos, incluso fenicios. Nas Figueiras igual había 40 botes. E en Castropol había Cicilio, había Legazpi, había os Primotes, había muchísimos. Meu padre cortaba velas, o sea, as velas eran de algodón, entón había que sacar unha plantilla, que se sacaba con unhas cuerdas, sacabas unha plantilla en el mismo bote, e despois dabas a forma a vela, e despois faíase con algodón e corda de esparto ou de cáñamo,
vamos, había más caro y más barato, pero no existía el plástico, claro. Es obvio que en la ría ha habido una tradición incluso de astilleros, los astilleros del Esquilo, podemos hablar en Ribadeo, también había astilleros, o sea, está todo vinculado, el astillero con la navegación, y la navegación en aquellas épocas solo había dos formas de navegar, que era la vela y el remo. Nosotros cuando estuvimos haciendo investigaciones, y a mí por lo que me toca, que tuve que recopilar mucha información, cuando tuvimos que hacer el proyecto para presentar en el Principado la declaración de BI, de Bien de Interés Cultural Inmaterial del bote de vela latina, pues me encontré con muchas anécdotas y mucha información, sobre todo en los archivos eclesiásticos de Mondoñedo. O sea que en los archivos históricos hay constancia, o sea, de la fabricación y de la información que hay de los botes de vela. Claro, ahí tenemos también un pequeño vacío, en el sentido de que no tenemos una evidencia arqueológica de embarcaciones, de todas esas embarcaciones, ese gran volumen de embarcaciones que ha navegado por la ría con total seguridad. Sobre todo embarcaciones de navegación local o navegación de cabotaje, que seguramente serían muchísimas y que hoy en día no tenemos prácticamente ninguna evidencia arqueológica. Tenemos otro tipo de restos, y quizás el resto más antiguo puedan ser un pequeño fragmento de arquitectura naval que ha aparecido no hace mucho, que lo han datado en el siglo XIII, que aún está por investigar, ha salido en notas de prensa en referencia a eso, pero no hay nada publicado. Y nos quedaría desde luego los ejemplos un poco más de mayor formato que han aparecido bajo el agua, ¿no? Pero sí es cierto que nos falta ese pequeño hueco. La vela es un símbolo de identidad, es que no se conoce Castropol sin el bote de vela latina. Tú cuando haces unas fotos de Castropol, el sello de identidad de Castropol es la iglesia y el bote de vela, o sea, yo creo que es la identidad del castropolense. La vela en la Ría de Leo es más que un deporte, es una tradición que pasa de generación en generación. Los niños, con su entusiasmo y curiosidad, son el relevo natural para mantener vivo este vínculo con el mar. Aprender a navegar les enseña respeto por la naturaleza, trabajo en equipo y les conecta con la historia de estas aguas. Cada vez que izan una vela, aseguran que esta práctica siga siendo parte del alma de la ría. Lo que me hace sentir navegar es que me libero, soy libre, ya que estás navegando, eres el mar y tú, ya que sientes que tomas acciones por tu propia cuenta y te ayuda a liberar estrés. Vas a una cierta velocidad, comparable con competir en unos karts, pero claro, desde el agua y con entorno de naturaleza, como se aprecia. Me gusta mucho navegar porque estoy en contacto con la naturaleza, el mar, y me conozco mucho la ría, y las partes me gusta muchísimo. Pues esta ría es un entorno interesante, ya que tiene ciertas zonas en las que hay mucho viento, ya que las piedras con las que se forma el puente, al estar tan estrechas, forman un efecto Venturi que ayuda mucho a la navegación, muy útil en barcos que tienen poca superficie bélica. Pues primero entramos, a veces damos un poco de teoría en clase, luego también pues, montamos la vela y limpiamos un poco los barcos, y luego al final ya vamos navegando. Obviamente hace falta teoría, ya que el barco tú te montas en él y no se mueve solo. Tienes que saber ciertas maniobras, en las cuales ya se dan en verano, hacen cursos así, que serán clases teóricas y después la propia práctica, pero la teoría es muy importante. La Ría de Leo guarda en sus aguas siglos de historia, esfuerzo y pasión. A través de su navegación descubrimos cómo el mar une generaciones y crea un vínculo único con la naturaleza. Hoy su legado sigue vivo, listo para ser explorado, respetado y transmitido a quienes vendrán después. Gracias por acompañarnos en este viaje por la ría y su historia.